Les decía a ustedes que tenemos a la autora Rina Ramírez Macías, ¿no? Es nuestra invitada para conversar hoy sobre la biodiversidad y el código de barras de ADN. Debo referirme a la autora Rina Ramírez. Ella es bióloga, es profesora principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido o es bachiller en Ciencias Biológicas y también tiene el título profesional de biólogo con mención en zoología por la Universidad de San Marcos. Es doctora por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. Ella actualmente es investigador RENACYT en el nivel 2. Ella viene investigando en el área de ciencias biológicas de San Marcos, ¿no? Y naturalmente con un especial interés en el sistema molecular, bioinformática y filogeografía. Es investigadora permanente del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biológicas, Antonio Raimondi, y también del Museo de Historia Natural de San Marcos. La autora participa publicando en varias revistas de su especialidad, en la revista colombiana de entomología, en la revista peruana de biología, en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Tiene diferentes publicaciones en las revistas señaladas y otras que circulan en el mundo académico de las ciencias básicas. Tiene también un reconocimiento por su contribución científica al conocimiento de la biodiversidad en las zonas áridas. Ha recibido el Premio Científico 2008 del Perú, también el Premio al Mérito Científico en San Marcos. Estas revistas que viene publicando, también en ellas podemos incluir la revista peruana de biología, que está en este nivel de Scopus. Y así tiene una serie de trabajos de investigación y nosotros la saludamos a la doctora Rina Ramírez y sea usted bienvenida, doctora. Doctor Ramírez, muchas gracias. Ante todo, buenos días a usted y a su público. Y un placer de poder estar aquí y para poder conversar, debatir un poco y por sobre todo transmitir aspectos de la vida misma, la biodiversidad y ver un poco con esta modernidad de ADN, código de barras. Entonces usted dirá, yo feliz de poder estar aquí conversando. Doctora, una inquietud. ¿Por qué escogió usted la carrera de biología? Esa es una cosa tan interesante y que siempre me gusta hablar de eso, porque nace en la época en que yo era estudiante en el colegio, estaría tercero o cuarto de secundaria, pero no es que me gustara el curso de biología, no, sino que los domingos que el comercio sacaba un dominical, ¿se acuerdan, no? Que traía mucha ciencia y eso. Claro. Y alguna vez salió algo en relación a la crisis alimentaria en el mundo, en una serie de cosas relacionadas a esto, y que necesitamos conocer mucho más de las especies que hay en el mundo. Varias de esas cosas que me impactó tanto que cuando ya estuve en quinto de media seguía con esa idea. Yo decía, tengo que estudiar algo en relación a esto. Bueno, al final resultó que tendría que ser algo como ecología y cosas así. Y en el colegio ya nos empezaron a preparar para ver hacia qué apuntaríamos para postular. Y le digo a mi profesora, sí, me salía para las ingenierías, pero me salía para ciencia también. Entonces yo digo, no quiero... Y le cuento la historia que les estoy contando ahorita. Y me dice, no, eso es biología. Pero de esta manera ustedes nunca nos explicaron acá en el colegio. Bueno, el hecho es de que fue así y dije, no me queda otra opción.
dejé todas las opciones, porque primero era ingenierías y en esa época estaba muy de moda el petróleo y eso, entonces dije voy a estudiar petroquímica, por ahí va la cosa, y de repente pasamos todos en mi casa, hijita, pero ¿cómo es esto? Porque en esa época estudiar biología, ¿qué es eso? ¿No? Una tía me dijo, Rini, también si vas a estudiar biología, vas a estudiar las cucarachitas, siempre recuerdo eso, ¿no? Pero y así, y pasan los años y cada día me siento más feliz de aquella decisión, ¿no? Nunca jamás me puse en la situación de decir, ay, ¿por qué escribí esto? No, más bien, qué bueno, y siempre haciendo un poquito más. Y luego ya descubrí que era tratar de describir lo más que se pudiera de la naturaleza, pero es tan amplia la biología, pero tan amplia que claro, uno va reduciendo, y no necesariamente uno termina en aquel punto inicial con el que uno quisiera, ¿no? Que yo quería que las plantas, que la no sé qué, pero en el camino dije, no, mejor la zoología, y terminé así, pero muy feliz, y mis estudiantes siempre me preguntan, yo le digo así, y con la misma alegría de cuando decidí por esto y llegar a donde llegué haciendo eso que quería. Qué bien, doctora, pero así como usted nos señala que la biología es muy amplia, sin embargo, usted se inclinó por investigar la sistemática molecular, así como también la bioinformática y la fitogeografía. ¿Cuáles fueron las razones, doctora? Ay, doctor, qué cosas tan lindas. ¿Cómo pregunta usted? Está viendo. Bueno, entonces, entrar y ver todo eso, la biología, desde las primeras clases, ¿no? Las cosas fundamentales, básicas, todo bien, pero luego avanzando la carrera, ya llevábamos otros cursos ya más avanzados y esto. Y acá tenemos la gran suerte, creo que en todas las universidades, pero algo de lo que yo he vivido en esta universidad es que varios de nuestros profesores, prácticamente todos, venían de sus posgrados en el extranjero y nos traían lo último y esto, y qué manera de enseñar y esto. De modo que cuando yo llevé evolución, me quedé enganchada para toda mi vida, hasta ahora. Yo todo lo vivo a través de eso, ver la naturaleza, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Cómo se relacionan las especies? Y eso tiene que ver con esto. Y a través de entender esto podemos luego dar saltos a donde usted quiera. Ir para adelante, poder entender, poder aprovechar más todo esto. No es solamente en el campo yo veo tal o cual especie que puede ser muy bonita y ya está listo, puedo hacer. Ya, pero ¿qué tiene que ver dentro de la biota toda? ¿Cómo está? Eso es por una parte. Luego, para esos tiempos, estamos hablando de los 80, otra de las, digamos, de las partes que estaba tomando bastante vigor era la sistemática. Sí, tenemos evolución, pero ¿cómo estudiar? ¿Cómo relacionar todo esto? Y ya estaba un método científico como para poder trabajar en esto, ¿no? La sistemática, pero entonces todavía estábamos trabajando a nivel morfológico. Entonces se buscan caracteres especiales que se dicen los caracteres homólogos, como esto los vamos relacionando entre los diversos grupos que queremos estudiar, en fin, son todos los asuntos. Y yo seguía cada vez más y más emocionada de poder ver esto y avanzar. De modo que cuando tuve la oportunidad de seguir hacia adelante en mis estudios de posgrado, elegí esto también, ¿no? La sistemática para uno sale a estudiar en otros mundos, otros países, y uno piensa, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? No voy a dormir, porque siempre se dice, uy, que acá, en Perú, que por acá. Cuando comienzo mi maestría y veo de que estaba a la par con mis coleguitas, porque ahí muy jovencitos entran a sus maestrías y todo, ¿no? Le perdí el miedo, por supuesto, y adelante. Y estaba
como que naciendo a nivel de los posgrados, ¿no? De enseñanza del aspecto molecular, la sistemática molecular. Entonces, es ahí que tuve mis primeros acercamientos. Estamos hablando de inicios de los 90, ¿no? Y así fue pasando, regresé, seguí con mis investigaciones, siempre tirado hacia estos puntos evolutivos y demás, y con todo, áreas de todo el país, de modo tal que tuve la gran suerte de llegar a un lugar en donde tenía todo un departamento geológico, en donde yo me podía formar en estos aspectos. Realmente es así, y en mi profesión uno no duerme jamás, porque siempre está haciendo nuevas cosas, y uno va aprendiendo. Así que eso, mis posgrados han sido ir abriendo más puertas y aprender mucho, estudiar mucho, y todo esto luego pasarlo, ¿no? Llego por acá y sigo transmitiendo esto a mis estudiantes y demás. Hablaría toda la vida si usted me deja eso, pero más o menos resumiendo es eso. Qué bien, doctora. Bueno, se dice que nuestra biodiversidad es una de las más ricas del mundo, lo que nos convierte en uno de los 4 países más megadiversos del planeta. Bueno, hablamos mucho de la biodiversidad, sin embargo, no todos la conocemos. ¿Podría usted referirnos algo sobre la biodiversidad, cómo debemos entenderlas y tal vez con algunos ejemplos? Claro. Entonces, ahora, y digo así ahora porque en el colegio a los chicos ya les enseñan así, ¿no? Como la biodiversidad, la diversidad biológica. Pero como entre su audiencia seguro que hay también personas de nuestra edad y esto, recordemos que antes decíamos la flora, la fauna, después los recursos naturales, y así hablábamos. Cuando yo comencé la universidad, así era. No existía la palabra biodiversidad. Fue en los 80 que un investigador de Harvard, el doctor Wilson, me parece, que él se pone a llamar la atención sobre el peligro en el que se encuentran las especies de plantas, de animales. Y en fin, que hay que tomar ahorita mismo decisiones para poder, si no cortar totalmente, por lo menos desacelerar y que podamos dejar de herencia todo esto a nuestros hijos y demás. Y ahí es que también, sugiere la palabra biodiversidad, solamente que teniendo en consideración que no hablemos solamente de la especie de planta, la especie de animal, sino todo un conjunto. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo estas especies donde están. No están solitas con otras parecidas o no, plantas, animales, dentro de un ambiente particular, entonces dentro de un ecosistema. Y así, pero si vemos un poco más adentro de cada una de estas especies, vamos a ver que no todos los individuos de la misma especie son iguales, tienen variación. A nivel genético, entonces, también tenemos variaciones y demás. Entonces quedó configurado de ese modo. Luego, en los diversos países ya se hicieron campañas para la difusión del término. Recuerdo mucho que con CITES y esto. Entonces, ahora llegamos a Perú. Desde antes de tener acuñada la palabrita esta, hablábamos de la riqueza biológica de nuestro país. Luego ya salen estos términos, ¿no? Biodiversidad, se empieza a ver un poco más de una manera en conjunto y se encuentra pues que hay determinados países, se habla de 17 países que tienen el mayor número de especies en el mundo. Cuando se comienza a ver adentro, ya digamos nosotros estamos entre los 4, vemos de que también hay otras cosas que coadyuvan a ello.
¿qué cosa vemos? ¿Cómo son los ambientes? ¿Son uniformes? ¿Son variados? Y ahí notamos que Perú, claro, ¿cómo visualizamos a Perú? En general, no como bióloga, costa, sierra y selva, ¿no? Y como tal, ya es diferente. Cuando pensamos en especies, la Amazonía, es decir, la selva. Pero va mucho más allá para poder decir Perú es mega diverso, Perú tiene tal. ¿Por qué? Primero, a ver, ¿cómo es? ¿Es una sábana uniforme? No. ¿Es variado? Ya, dentro de estos tres. Así en el mundo todo, se clasifica por los climas y la no sé qué. Se habla de las zonas de vida. Y hay unas 117 zonas de vida. Listo. ¿Cuánto hay en Perú de esas 117? Mire que son 84. Y no estamos hablando, pues, de una extensión de los Estados Unidos, aún en ese país. Ya, entonces tenemos esa gran variación. Y esto, ¿cómo ahora podríamos visualizar dentro de nuestra costa, sierra y selva? ¿No? Podríamos ir viendo eso. Y entonces se comenzó a hablar de las ecorregiones. El doctor Antonio Brac, muy conocido, fue ministro inclusive del ambiente, ¿no? Él propuso, entonces habló ecorregiones y analizando todo el territorio peruano, podríamos describir unas 11 ecorregiones. Y ahí no solamente incluimos el ambiente terrestre, el continente, la parte continental, sino también el ambiente marino. Entonces, si vemos el ambiente marino, aquí tenemos dos grandes áreas, la zona fría, ¿no? Y en el norte, la zona más calientita. Entonces, y queremos analizar entonces las especies y contarlas, porque al final es eso. Esta especie está en el primer lugar, segundo lugar, según que tenga más especies que otra. Entonces, cada una de estas áreas diferentes cuenta. Y ahí podemos seguir indicando qué cosas tenemos. Bien, eso con el doctor Brac. Pero estos estudios siguen, los investigadores opinan así, opinan así, y para el 1996 tenemos que el doctor Zamora dice, no, yo estoy buscando otros puntitos ahí de nuestro país y encuentro que son en realidad 18 regiones. Eso mirando de manera bastante general. Ahora, tenemos, a ver, ¿qué podría decir yo? Tal vez el más grande científico vivo ahorita en la parte de biología, el doctor Gerardo Lamas. Él es un científico cuyo grupo de estudio son las mariposas. Y su formación toda evolutiva, sistemática. Entonces, creo que se ha recorrido todas las regiones, todas las estas de Perú. Y se conoce las 4.000 especies, creo que están registradas para Perú para esto. Entonces, al chequear y evaluar dónde y cómo se encuentran las especies, entonces, él dice, en realidad, si queremos hablar y reflejar mejor lo que hay en cada punto del país, tendríamos que ir un poco más a las especies particulares de cada región, las especies endémicas. Así es. Y mire, ya en 1982, él sacó una publicación, que le leo el título acá, dice una división zoogeográfica preliminar de Perú basada en la distribución de las mariposas. Entonces, poder decir que Perú es un país muy diverso es, primero, tener los investigadores que puedan evaluar esto y eso. Ahora, esto, qué bueno que todos fueran de Perú, pero no es solo científicos peruanos que contribuyen a esto, ¿no? Alrededor del mundo hay investigadores de todas las áreas que se interesan también
por estudiar nuestra flora, fauna, y suelen trabajar en conjunto con investigadores de Perú también. Estoy hablando de ahorita, ¿no? Si quisiéramos hablar de siglos atrás es un poco diferente, pero es así. Entonces, gracias a eso, ves que podemos decir, Perú tiene por lo menos 4.000 especies de mariposas, por decir, que para peces, entre especies marinas, especies de agua dulce y demás, unas 25.000 especies o algo más. ¿Y qué significa 25.000 especies? Por lo menos el 10% a nivel mundial. Y si hablamos de endemismo, es decir, especies que estén más en relación a Perú, entonces, de esas más o menos 30% son endémicas, es decir, propias de Perú, diversos ambientes. Y esto sobre todo con las especies dulceacuícolas. A propósito, tengo que mencionar acá también a mi gran amigo, el profesor Hernán Ortega. Él es biólogo y desde que era estudiante, entiendo, ha trabajado mucho con peces de agua dulce. La cosa es que él ha dado un empuje tremendo a la parte de la ictiofauna del Perú. Y por supuesto, muchos investigadores del extranjero también trabajan con él. En fin, mucha cosa, pero ahora podemos hablar de cuánto hay, dónde está, cómo está, libros escritos, muchas publicaciones, gracias al impulso del profesor Hernán Ortega ha dado. Y por supuesto, cantidades de alumnos doctorales. Y sigue. Qué bien, doctora. Un resumito sería eso, porque podríamos hablar de sí, entendemos. Y yo creo que nuestros seguidores, nuestros escuchas y lectores van a estar ya más informados sobre la biodiversidad. Y sabemos pues que el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo, ¿no?, en mamíferos, con 520 especies, ¿no? Primero en aves, con 1.850 especies. Cuarto en anfibios, con 425. Y séptimo en reptiles, con 383 especies. Bueno, o sea, todo esto señala que la biodiversidad en el Perú es grande. ¿Y cuál es la importancia que tiene la biodiversidad para el Perú? Mire, antes también indicar esos números que usted está dando, varios de estos grupos, también dibujados por profesores de aquí, de nuestra universidad, ¿no? Es un gusto eso. Y ahora, nosotros, Homo sapiens, ¿cómo vivimos? ¿Por qué vivimos? Por la tecnología, es decir, si solo hubiera existido la tecnología, definitivamente no. Todos nosotros podemos vivir por la biodiversidad y a todo nivel. Ahora, cuando hablamos de eso decimos, vivir ¿cómo? Es decir, voy a comer esto, voy a comer el otro. Claro, por ahí comienza, ¿no? Que vamos a comer. Pero también por esto de la comida estamos que destruimos todo. Pero es que es todo un conjunto de cosas. Nosotros ahora estamos con la población mundial con la que estamos gracias a la medicina y en fin, varias otras cosas. Pero eso significa que necesitamos también suficiente cantidad de alimento para todos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Muchas de las áreas naturales con una biodiversidad grande y demás han sido destruidas y ahora mismo se sigue destruyendo. Y entonces, con esta situación vamos en desmedro de varias cosas. Ahora, ya si tenemos, qué sé yo, que tenemos la soya, tenemos el trigo, es decir, creo que son unos cinco de estos ahora monocultivos, ¿no?, que sustentan a la población mundial, pero muchas de las especies que manejamos tienen ya como una uniformidad genética, ¿no? Y
Cambian las condiciones, ahora que estamos hablando tanto del cambio climático y demás. Puede cambiar, puede, en fin, suceder tanta cosa. Y muchas de las especies, y hablo en general, ¿no?, que el hombre pudiera haber mejorado para poder darnos de comer en este momento, de repente no van a resistir de la manera en que tendríamos otras condiciones. ¿Qué haríamos entonces? Ya se acabó, hay que ir a buscar nuevas cosas que comer. Bueno, eso lo hace siempre el hombre, ¿no? Y en biología se hace mucho esto, buscar nuevas especies que se pudieran utilizar más, aunque tal vez muchas de estas no suelen estar en grandes cantidades, no suelen ser grandes poblaciones, pero ahí está la mano del hombre que podría ser. También la medicina, queda muchísima cosa todavía por saber, y ahí tenemos áreas de las ciencias biológicas junto con varias otras profesiones que buscan también esto, ¿no? Especies que pudieran tener algún principio activo para tal o cual cosa que pudiera solucionar y mejorar la salud humana. Bueno, pero veamos las especies que usamos. Y ha sucedido esto con el tomate, me parece, o algo así, en general. Entonces, qué sé yo, vienen las sequías, vienen estas cosas y ya no resisten ese tipo de cosas. Hubo un tiempo, toda una investigación que fue buscar los parientes del tomate. Pero ¿sabe usted de qué tamaño son? Son unos pedacitos, así 1 centímetro y esto. Pero ahí están todos los genes que hacen posible que esas, digo plantitas porque están ahí como que tiradas en esos ambientes prácticamente secos y demás, ¿cómo hacen? Tienen algo adentro que le permite unos genes particulares. Y justamente, si nosotros destruimos toda nuestra biodiversidad, no tendríamos de dónde ir a ver nada más, nada más. En fin, eso para verlo de una manera así directa que comemos y esto. Y parece que nos olvidamos de todo lo demás. ¿Y qué sería todo lo demás? Las especies donde se encuentran hacen posible la vida a su alrededor y con ello hacia nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Ahora, no pensemos en animales o plantas que comamos, hablemos solamente de los hongos, las famosas micorrizas y esas que tienen que ver con los árboles y demás en el campo. Si no tienen un ambiente adecuado, esas no van a poder estar adecuadamente viviendo en su ambiente, y las especies que dependen de esa interacción ya no las tendríamos saludables, ¿no? Entonces hay mucha cosa. Ahora, dejemos otra. Voy a poner un ejemplito, otro ejemplito. La Amazonía. ¡Wow! Tenemos mucha cosa ahí, que planta esto, que verde, que esto, y las especies, listo. Doctor, ¿dónde está el mayor número de niños deficientes de fierro, es decir, anémicos? Señoras embarazadas con problemas de falta de fierro. ¿Dónde está? Está en la Amazonía. ¿Cómo así está en la Amazonía si allí está todo? Que ahí usted mencionó mamíferos, la diversidad y esto, pero casi todos los mamíferos grandes y esto ya casi se los exterminaron, es decir, ya casi no hay para la comida diaria, porque mucho de esto, sabe que hay, bueno, los grandes extractores que lo llevan a los mercados y demás, y ellos ya no tienen proteína animal, es un problema. Pero hay otros grupos que sí pueden ayudar. Por ejemplo, los moluscos dulcetícolas, los famosos chulos, muy apreciados no solamente por los nativos, sino por la población en general. Se puede ver la venta en los mercados y demás, que tienen un elemento importantísimo, ¿no?, como suplemento de fierro. En fin, ¿qué nos haríamos sin la biodiversidad? Desapareceríamos por completo, ¿no?, a todo nivel, pero absolutamente a todo. Conociendo esa diversidad tan grande que tiene el Perú
y que es muy importante, ¿no?, para su desarrollo sostenible particularmente. ¿Cree usted que en estos momentos el Estado está haciendo trabajos para conservar, para mantener esta biodiversidad que tenemos? Mire, ya hace un tiempo que tenemos el Ministerio del Ambiente, pero antes inclusive del Ministerio del Ambiente, el Perú sí ha estado involucrado en esto, en la conservación de lo que tenemos, la biodiversidad, a través de protección de determinadas áreas que suelen tener una característica importante en la biodiversidad también. Ahora, también quiero decir que esto no es algo que se le ocurra solo al Perú. Felizmente que estos son movimientos a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay ¿cómo decirlo? Trabajos conjuntos para que se puedan hacer esto y demás. Tal vez usted, por lo que veo de las cosas que pregunta ahí, debe haber visto algunos documentos del Ministerio del Ambiente ahora, ¿no?, en donde habla del quinto informe y no sé cuánto. Entonces, el Perú, ¿qué hace? Mostrar al mundo, a los órganos competentes, los organismos competentes internacionales, qué tiene, qué está haciendo, cuánto peligro hay para lo que tenemos. Y sí, y claro, ahora tenemos un ministerio en particular, el Ministerio del Ambiente, con diversas áreas en donde trabajan bastante por ello. Y los biólogos son la mano derecha para ellos, ¿no? Sí. Ahora, es muy importante para seguir con los estudios de la biodiversidad. Por ejemplo, el código de barras. Nosotros vemos particularmente en los libros y en otros, que le digo, bienes y objetos que se consumen o se producen, que siempre aparece el código de barras. Pero no tenemos una explicación sobre qué es este código, cómo es que se gesta y cuál es la utilidad práctica. Igual que para todas las preguntas, yo tengo que remontarme un poco más atrás, ¿no? Porque hablar del código de barras no es un punto inicial, en realidad es un punto en el camino en relación al conocimiento de la biodiversidad, en relación al entendimiento de la vida misma. Entonces, hablamos del ADN, en donde tenemos registrado todo lo que es cada individuo y en conjunto cada especie en general. Bueno, pero ¿cómo ver? ¿Cómo hablar realmente de esto? Pasaron digamos, los tiempos y hablemos de la era genómica. Hablamos de frente de esto porque tal vez es lo que el público en general debe haber escuchado, porque también en los noticieros de alguna manera sale. Entonces, yo estaba comenzando mi maestría justo al inicio de los 90, que le decía que justamente tuve la suerte de comenzar a formarme en estos aspectos de sistemática molecular y esto, en donde la tecnología estaba siendo cada vez más asequible. Antes de eso, ya por supuesto se venía estudiando aspectos de ADN y demás, pero digamos que ahí como que sigue. Y entonces los científicos dicen, listo, vamos a la obra, vamos a ver cómo somos, leamos nuestro código, veamos esto. Ya, el código está todo implicado ahí en el ADN, y entonces vamos a descifrarlo, qué cosa es. Y eso significa poder leerlo. Y entonces hay todas unas metodologías y la tecnología misma que va de la mano, ¿no?
los equipos necesarios para poder traducir esos aspectos que naturalmente se dan en la célula. Pero luego, ¿cómo hacer que eso funcione fuera de ella y podamos ver de alguna manera ese código? Bueno, pasaron los años y para el año 2000, yo estaba en mi doctorado y todo, y de repente, tremenda noticia, que ya sale ya por lo menos el primer borrador del código de barras el proyecto el genoma humano, que ya se había podido leer. Claro que todavía faltaba entender muchas cosas, pero ya salió el primer borrador. Y la cosa que llamaba más la atención era que se había adelantado, porque los científicos dijeron, uy, acá, ¿cuándo todavía podemos ver eso? Pero la tecnología, la bioinformática y todo esto iba junto y rápido. Y total, que se pudo sacar hacia 2003 y ya sale la lectura esta. Bien, eso a nivel grande y todo, porque se imagina, estamos hablando de millones de letritas para poder entender. Bueno, pero la tecnología misma, que pasó de entender lo que se daba en las células a poder replicar y poder leer el ADN, ya se estaba dando. Y entonces se podían leer pedacitos, digamos, del genoma todo, ya un pedacito. Pero estamos hablando de pedacitos de 600 millones, digamos, ¿no? O más pequeños, más grandes, lo que sea. Pero la cosa es que se podía. Y entonces se empezó a estudiar diversas especies. Tal vez las primeras siempre fueron aquellas que son especies modelo, que se utilizan para investigación médica y esto, pero luego rápidamente los diversos investigadores, según sus áreas de estudio, fueron aplicando esto a sus diversos grupos. Por ejemplo, le decía en mi maestría, justamente mi profesora de biología molecular había trabajado con abejas y ella había podido leer, digamos así, unos segmentos del ADN mitocondrial y luego poder entender la especie misma, en fin, varias cositas así. Siguen pasando los tiempos, pero ya por los 90 y esto, hay una, ¿cómo decir? Hay una propuesta interesante en los Estados Unidos, el doctor Elvis, que propone que estudiemos el ADN mitocondrial de los individuos de una especie y así podemos entender también cómo varían. Y al principio fue, pero ¿cómo se te ocurre? No vamos a encontrar nada si cuando vemos ADN en general no es tanto. Bueno, apostó y total que sí, hay variación suficiente como para poder distinguir poblaciones diferentes, ¿no? Poblaciones, qué sé yo, una especie nativa y que queremos poder manejar mejor. Pero entonces esa la encontramos en el norte, en el centro, en el sur. Veamos qué tan parecidas o diferentes son y de acuerdo a eso tomar decisiones, cómo elegir las mejores poblaciones, ¿no? Para verlo desde este punto. Y ahora, ¿qué pedacito vamos a utilizar? Ahí no había problema. Cada investigador, cada grupo de investigación, más o menos tomaba lo que mejor le resultaba. Por decir, anfibios, ya que usted mencionó anfibios también por ahí. Ellos utilizaban el gen que se llama 16S RNA ribosomal. Perfecto. Aves solían utilizar citocromo B, el gen citocromo B. Moluscos también 16S o citocromoxidasa subunidad 1 y así en general. Entonces avanzaba la ciencia con las nuevas tecnologías, cada vez más posible poder secuenciar, porque estas cosas no son baratas, pero cada vez se acercaba, digamos, como que a los diversos grupos y en medio, digamos, presupuestos de investigación que se podía tener. Pero es en el 2003 que sale el doctor Eber y colaboradores de la Universidad de Guelph en Canadá, en donde él dice,
ya está bien, estamos avanzando, cada quien está haciendo, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y tenemos un marcador en particular para poder identificar todas las especies? Todas las especies. Ya, mamíferos, anfibios, peces, caracoles, lo que sea. Una. Y ellos sacaron su publicación justo en el 2003 y en donde dan sus fundamentos. ¿Por qué deberíamos utilizar eso? Ahora, que usemos todos los otros no está mal, pero lo que necesitamos es unificar. Ahora, le decía que ya estábamos trabajando. Yo en mi doctorado estaba trabajando con esto también, utilizaba mucho el 16S, René Rosamar y otros, en fin. Existía, años atrás ya existía, es decir, por los 90 sale esto, una plataforma en donde se podían ver las secuencias ya generadas, que se llama el GenBank. Y en fin, yo podía, digamos, tengo una especie, chequeo 5 individuos, obtengo el segmento de ADN mitocondrial y esto, y puedo contrastar con lo que hay en ese banco de datos, el GenBank. Muy bien. Pero, y si nadie ha trabajado con 16S para ese grupo, nunca voy a poder contrastarlo. Entonces él dice, si todos hacemos, digamos, y ellos proponen citocromo oxidasa subunidad 1, y demuestran ahí, chequeando diversos grupos, no solo los mamíferos, sino también mariposas, sino también coleópteros, de todo, para demostrar que sí funcionaba. Que leyendo ese pedazo, que era algo más de 600 nucleótidos, se podía distinguir especies. Y ahí es que acuñan el término código de barras de ADN, porque eso sería como etiquetar a las diversas especies con algo que la va a diferenciar de cualquier otro, y en este caso de cualquier otra especie. Como cuando vamos a un supermercado, entonces la señorita no necesita nada, simplemente y ahí le dice qué cosa es. Entonces, esa idea es la que transmiten acá. Bueno, la cosa era convencer también, porque ya los que trabajan con anfibios, los herpetólogos, que no, porque es el 16, que la sabes, que no, que el citocromo. Bueno, pero ese grupo trabajó duro, demostró muchas cosas, cada vez fueron sacando papers con diversos grupos y demás, y lograron, digamos, animar a los científicos trabajando en los diversos grupos a lo largo de todo el mundo, de modo tal que llegó un momento en que ellos dijeron, entonces ahora lo que necesitamos también es una plataforma para poder compartir ahí nuestras secuencias. Y ahí dice, pero ¿cómo que plataforma? Si ya tenemos el GenBank. No. Miren, y así viene la cosa, ¿no? El código de barras está para identificar especies y luego todo lo que puedas hacer identificando las especies. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué hago si yo identifico, yo sé solamente, y de repente otros cuantos colegas míos? No está mal ahí, pero la idea era que pudiera ser de ayuda para todo el mundo, no solo para biólogos o profesionales y científicos de las áreas de la vida. Tanto así que ellos decían, ¿por qué no una profesora de colegio no podría saber de estas cosas también? Y así, entonces, si queremos hacer, y ahí es donde sale el punto, permítanme hacer un pequeño intermedio acá. ¿Quién puede identificar una especie? Mire, de repente todos podemos unas cuantas especies, de esas que pasan ahí frente a nosotros en las calles. Pero así nomás no, son especialistas. Y para que un especialista pueda decirse que sabe, siempre decían alguna vez, mínimo son 10 años para poder hacer, ¿no? Y cosas así. Entonces, hablar de
la taxonomía, la identificación de las especies, no es una cosa tan sencilla. Entonces ellos decían, si trabajamos con código de barras, podríamos llegar a democratizar la taxonomía. Ese es un término que me encanta. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? Claro, porque miren, la parte genética, ya está, tenemos el ADN. Pero necesitamos también ver al animal o a la planta. ¿Y qué significa eso? Eso de citocromosidasa subunidad 1, sí estamos trabajando con animales. Que necesitamos que, junto con las secuencias, también podamos tener fotos adecuadas de los individuos de los cuales hemos podido leer esta secuencia, este segmento. Y entonces, si creamos una plataforma para código de barras, podríamos aportar con todo esto. Y mire que el doctor Eber y sus colaboradores y todo esto, con fondos de muchas partes, lograron. Y ahora hay otra plataforma en donde encontramos secuencias de todos los grupos a través de código de barras, es el Volt System. También muy amigable, el DEMAN, el Volt System, son muy amigables, ¿no? De poder trabajar, no necesitamos que nos identifiquen. Claro, si uno lo puede hacer, va a poder avanzar más, pero se puede. Ahora, entonces, digamos, mi hija no es del área biológica ni nada, es del área de ingeniería. Si quiere saber algo de esto, puede entrar y mirar, quiero saber, no sé, especie X, busco si está, le miro la carita, y de repente las otras cosas no pueden entender, para otro público sí. Pero si tenemos mis estudiantes, a ellos sí o sí siempre les hago entrar a eso, manejar la información que hay ahí y todo. Pero para este otro grupo ya no es solamente ir y ver qué se puede hacer, necesitamos otros conocimientos y que son la bioinformática. En donde nosotros vamos a poder ver la secuencia, entenderla y hacer todos los análisis que necesitamos hacer con esto, ¿no? Que sería todo otro tiempo de poder conversar, pero es más o menos así. Entonces es eso. Esto de código de barras de ADN me parece una idea magnífica, porque de otra manera, hasta ahora cada quien se iría avanzando en su grupo y seguramente que se debería, pero no podríamos ver el conjunto, la biota, todo, ¿no? Y permítanme mencionar algo. Justamente el doctor Adel y colaboradores lanzaron otra propuesta que pudiéramos conocer, ¿no?, a todas las especies a través de el ADN, pero estamos hablando de todas las especies, es decir, de todo el planeta que pudiéramos saber. Pero ¿cómo llegar? ¿Cómo pudiéramos llegar a eso? Bueno, sí o sí necesitamos reconocer las especies, ¿no?, tener un registro y esto. Pero hay muchas que son chiquititas y así nomás no se consigue. Y entonces estamos en otro tiempo también en que hablamos de la metagenómica. Cuando hablamos de la genómica, ya siempre sabemos que nos estamos refiriendo al ADN, ¿no?, el genoma nuclear, mitocondrial, si es que estamos hablando de metazoarios, de animales. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de metagenómica? Que ahora la tecnología llega a un punto tal en que puede leer el ADN ya no de una especie, porque antes hemos estado hablando de una especie, pero no, más que una especie, de un individuo, ya. Pero ahora podemos tener un montón de, qué sé yo, un montón de insectos y de no sé qué, que salieron de una zona en el bosque. Uy, échate a separar cada cosita. No, todo eso va a estos sistemas y no sé qué cuánto. Y al final podemos tener cantidades, pero cantidades de secuencias. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué es cada cosa? Pues ahí ya vienen otros niveles también de bioinformática
Y gracias a que conocemos el código de barras, podemos identificar mucha cosa a través de esos metagenomas, ¿no? Y entonces también estamos hablando ya de código de barras en los metagenomas. Y varias cosas interesantes aquí. Vemos, doctora, cuán importante es el código de barras y también el estudio del ADN. Veo que también ustedes se vienen empezando un proyecto EVOL y me gustaría conocer si con este método de ADN y el código de barras se podría abordar temas sociales, por ejemplo, las protestas, las movilizaciones y otros movimientos, ¿no?, de ese carácter. Bueno, esto tiene que ver con la vida. Esto tiene que ver con lo que la naturaleza tiene para nosotros, ¿no? Esa es por una parte. Pero ¿cómo está repartida la riqueza en el mundo? Ahí sí entran ustedes. ¿Cómo está distribuida? Nosotros lo que tenemos que hacer, digo, los biólogos son los que trabajamos con la parte de vida, ¿no? Porque los médicos veterinarios también tienen que ver con estas cosas. Ahora, justamente acá en Perú se desarrolló un proyecto de formación de capacidades, justamente con el grupo del doctor Hebert, con el que nace lo del código de barras, para capacitarnos. Y tratamos de difundir al máximo diversas universidades, estudiantes, profesionales y demás. Y también unos cuantos pudieron ir allá a los laboratorios en web para avanzar. Bien, entonces, es eso, sí, pero ¿cómo que para qué cosas de estas? Miren, tenemos varios problemitas a nivel de comercialización de productos biológicos. En muchos de los casos, ¿qué cosa vemos? Un pedacito. Como el ceviche, nomás sin ir muy lejos. Nos dan un ceviche de tal o cual especie, tal vez, y las marcas es como chicle, eso no puede ser. Bueno, a través de código de barras, nosotros podríamos saber si eso que estamos comiendo corresponde a la especie por la que yo estoy pagando. Bueno, a nivel mundial ya se ha hecho eso. Había tremendos problemones, porque entraban a esos grandes restaurantes y sacaban y esto, a nivel mundial. Acá en Perú ya se hizo también, justamente el Instituto del Mar del Perú, que trabaja con los recursos hidrobiológicos y no sé qué, hizo también eso, ¿no? Evaluar especies, primero uno tiene que ver la especie, ¿no?, el individuo bien claro, identificar, yo tengo la secuencia. Teniendo esto, ya yo puedo comparar con cualquier otro pedazo, un pedacito de lo que sea. Entonces, ahí se dieron cuenta que sí, muchas cosas estaban pasando gato por liebre, ¿no? Entonces, tenemos unas cosas así. Otro detalle, justamente, que tiene que ver con, digamos, la parte de Perú en su comercialización y todo, es que lo que exporte sea realmente creíble en cuanto a la especie. Y para muchos países sí es una obligación que todas las especies, todo el material que salga, tenga su código de barras. Entonces, con eso va bien. Sobre todo, con los que se tiene tratado de libre comercio y eso, entonces hay mucha cosa. La otra parte, también en la parte forénsica, wow, cuánto en la parte forénsica, en donde salen cositas de esto aún. Para el mismo humano, ¿no? A través de cosas muy pequeñas se puede identificar y avanzar. Entonces, si nosotros podemos tener más conocimiento de esto, nuestros estudiantes están formados, disculpen, no por decir San Marcos,
pero yo puedo decir que ahora tenemos en muchas universidades ya profesionales enseñando varias de estas cosas, porque han sido preparados en nuestra universidad, la mayoría de ellos. No podemos estar más orgullosos de esto. Bien, entonces, si nosotros podemos preparar la masa crítica que luego sale, no solamente para la parte de cómo desarrollar esto, sino también cómo interpretar lo que tenemos y demás. Y están en los lugares donde deben estar para discutir y esto, hacer que la distribución de la riqueza sea más equitativa y todo esto, seguro que sí podríamos, seguro que sí. Pero esos puntitos más especiales que usted mandó, creo que más es en el área de su profesión, ¿no? Pero claro que sí, todos creo que podemos colaborar de alguna manera para que podamos tener una vida mucho más saludable. Quería decir una palabra, pero de repente puede ser un poco fuerte. No, digámoslo, que todos los individuos de nuestra nación podamos ser dignos realmente a todo nivel, ¿no? Doctora, bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Si tiene usted algún mensaje para sus colegas, para los futuros biólogos y en general para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Sí, en relación al tema que tenemos acá, ¿no? La biodiversidad y el código de barras de la vida. No quería tocar mucho esto, pero creo que algo así. Podemos estudiar a las especies, ya, pero hay reglamentaciones y demás. Que ahora el Ministerio del Ambiente es el que se encarga de regular algunas cosas. Entonces, hay que pedir permiso, pero más difícil se puso para poder estudiar la parte genética de las especies. Y hubo realmente un atolladero tremendo cuando a nivel de todo el mundo se está haciendo esto y aún las organizaciones pertinentes y todo están indicando que deberíamos avanzar hacia ese lado también. Yo pienso que el país debe estar atento a las cosas, sobre todo cuidar, no van a venir los del extranjero, llevarse las cosas, no, hay que ver esto. Hace mucho tiempo nuestro país ya no es una colonia intelectual. En todas las universidades se desarrollan diversos aspectos de la ciencia. Y en las ciencias biológicas realmente se está avanzando bastante bien. San Marcos, si usted entra a los rankings en Perú, ¿quiénes son los que lideran la parte de investigación y todo? San Marcos siempre está. ¿Con qué presupuesto? Dios mío, con casi nada. Sus profesores trabajan, pero realmente el tiempo, sin contarlo, y el dinero, en muchos de los casos, sale de los magros bolsillos que tienen, ¿no? Entonces, es un problema así. Pero hay que seguir para adelante y hay que transmitir esto hacia nuestros estudiantes. La biodiversidad está ahí, pero no solamente ahí. Si no la conocemos, no la entendemos, la destrucción que se da y está haciendo que se desaparezca, cuánto espacio. Ahora mismo la minería ilegal y esto se está llevando a cuántas cosas sin que podamos conocer o entender. Porque miren, no es solo hablar de especie, ahorita hemos hablado algo así, pero hay mucha intervención y cosas, no solamente la ecosistema, es el suelo, es todo. Y entonces, si se da todo eso, se da mucho, desaparece mucho. Entonces, para nuestros estudiantes, no bajar la guardia, no desesperanzarse, siempre hay una luz al fondo del túnel que hace que podamos todos trabajar, acumular conocimientos que al final nos hace posible a nosotros mismos también abrir esas fronteras del conocimiento. ¿Por qué no? Acá en Perú también, definitivamente lo estamos haciendo. Bien, doctora,
usted ha mostrado pues que el conocimiento es infinito, ¿no? Aunque el tiempo es escaso para trabajarlo. Y le agradezco mucho por haber aceptado y haber intervenido en su programa, Pensadores Peruanos. A Y con usted, esto, muchas gracias. muchas gracias, doctora Rina. Y será hasta otro momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes.